el Señor ponía en mi corazón este verso y de esta forma se va a llamar este estudio. En esos días cuando oren los escucharé. De esa misma forma. Y porque este es un verso muy conocido, creo que todos de nosotros lo hemos leído muchas veces, pero solemos leer versículos anteriores. Lauti, si me ayudas, vamos a subir un poquito. Siempre nos vamos al versículo 11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo te invito, Lauti, a que vayamos a este estudio que preparamos. Acá vemos un panorama. El pueblo de Israel estaba pasando días de cautividad, días en donde había sido desterrado de su tierra, de su propia tierra. Y el Señor trae una palabra a su corazón. Y nosotros, creo que a nosotros nos gusta enfocarnos en aquel versículo anterior al que compartimos, a este, porque habla de los planes buenos, de ese futuro de bendición que realmente viene. Pero yo me preguntaba por qué razón está este verso en el medio, este versículo en el medio. Y podemos ver que el Señor tenía planes con el pueblo de Israel. El Señor tenía un plan de bendición, un futuro de bendición, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Pero en este verso, Jeremías 29:12, podemos ver que dentro de ese plan de bendición, el Señor tenía otro plan. Y el plan era que el pueblo del Señor en esos días, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de cautividad, pueda buscar al Señor de una manera especial. Pueda quebrantar su corazón y pueda ser escuchado. Vamos a avanzar. Bueno, la introducción, podemos ver el versículo completo. Dice en el 14, en el 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Y esto me llamaba la atención, restableceré su bienestar. Muchas veces anhelamos esta bendición en nuestra vida. Hace tiempo atrás nuestro pastor nos hablaba de aquellos tiempos de refrigerio. Y el Señor anhela derramar esos tiempos en su pueblo. Pero antes de que eso ocurra, el Señor anhelaba algo, que suceda algo en el corazón del pueblo de Israel. Y lo que Él anhelaba era que pueda orar de una manera especial. Dice, en esos días, cuando oren, yo los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, no dice si me buscan, dice si me buscan de todo corazón, yo los voy, dice, podrán encontrarme. El Señor se iba a dejar encontrar. Quiere decir que había un tiempo en donde el Señor no se estaba haciendo encontrar y donde no estaba escuchando oraciones. Y no eran respondidas esas oraciones. Dice, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y esta promesa, dice, tenías planes de bien y no de mal. Pero dentro de ese plan, Dios tenía un plan mayor y era conquistar el corazón de Israel. ¿Cuántos saben que el Señor tiene ese plan con nosotros? Él quiere conquistar nuestro corazón. Ese plan, dentro del plan, es que su pueblo llegue a tal punto de sinceridad y quebrantamiento en su oración que sea oída. Era una oración especial, no era cualquier oración. Desea una búsqueda tan profunda que le sea imposible no darse a conocer. Su pueblo en esos días sería escuchado por Dios. Vamos a continuar. Y acá yo separaba dos partes de esta oración. Dice, en esos días, y yo lo que separaba acá era justamente el contexto. Lo estábamos mencionando, es un tiempo de prueba.
Dice, se refiere a un tiempo determinado por Dios. Es un tiempo que solo el Señor sabe cuánto va a durar. Es el tiempo de prueba en un cristiano, en una cristiana. Para el pueblo de Dios fue el destierro y la cautividad. Lo vemos en Jeremías 29:1. En el capítulo que estábamos leyendo al comienzo dice esto. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. El Señor les había dicho que permanecerían 70 años cautivos en Babilonia. Yo me imagino escuchar una palabra así, que el Señor te diga, vas a estar 70 años cautivo, pero ya después voy a venir y te voy a dar un futuro hermoso. En ese momento, imagínate que yo, la verdad que no sé si hubiese escuchado tanto esas palabras de bendición, pero esas palabras fueron lo que los mantuvieron ese pueblo firme en todo ese tiempo. ¿Desde cuándo oren? Es el proceso del Señor en este pueblo y apuntado a que puedan realizar una oración. No se trataba de una oración cualquiera, sino de aquella que llegara al corazón del Señor por ser fruto de ese largo proceso de Dios. Se trataba de una actitud diferente, un despertar en el espíritu. Entonces, ¿por qué hoy traía esta palabra el Señor en mi corazón? Porque yo creo que esto está sucediendo en mi vida y en la vida de muchos. El Señor ha prometido cosas y ha prometido un futuro de esperanza, un futuro de bendición. Pero en ese proceso, así como ocurrió con el pueblo de Dios, el Señor espera que podamos llegar a buscarlo de una manera diferente. Y nosotros lo buscamos al Señor, día a día lo hacemos, pero el Señor está esperando algo más en este tiempo. Acá hablamos de una oración especial. ¿Y por qué una oración especial? ¿Qué pasa en una oración? Yo en una oración me acerco al Señor, me dirijo a Él y puedo hablar con Él, puedo derramar mi corazón. Y muchas veces no llegamos a ese punto. Muchas veces vamos al Señor quejándonos, o vamos al Señor en vez de suplicándole, pidiéndole y hasta, no sé, mandándolo a que haga algo. Pero el Señor anhelaba que haya fruto en el corazón del pueblo. Y en esos días, cuando apareciese ese fruto precioso en el corazón del pueblo, el Señor los iba a escuchar. El Señor iba a dar esa oración y les iba a revertir de alguna manera ese presente. De una actitud y un corazón diferente. Un corazón aprobado. De que serían de nuestra boca las palabras correctas. Claro, hay muchas veces que vamos hacia el Señor y hablamos con el Señor, pero no salen de nuestra boca, de nuestro corazón, aquellas palabras que el Señor espera escuchar de nosotros. Yo creo que el Señor desde los cielos trata nuestra vida, estamos en un proceso y desde los cielos Él está esperando aquel momento en donde surja de nuestro corazón aquellas palabras que Él espera escuchar. Que surja de nuestro corazón aquellas palabras y aquel quebrantamiento. Vamos a continuar. Yo me fijaba en este salmo, en el Salmo 51, el que tiene Biblia lo puede buscar. Es uno de los salmos más conocidos, uno de los más lindos también, porque en este salmo un personaje derrama su corazón delante del Señor y expone su vida, expone su pecado y pide perdón al Señor, pide limpieza. Y yo creo que en esos días que el rey David estaba viviendo, días donde él se había equivocado, días donde estaba viviendo consecuencias, el Señor de alguna manera estaba esperando mínimamente una oración especial. Y David sabía
Pero la única manera que el Señor no lo iba a rechazar era acercándose a Él con una oración diferente, una oración especial, con un corazón quebrantado. Y a lo largo de esta tarde vamos a ver diferentes oraciones que no fueron oraciones más, y no solamente porque están en la Biblia, porque en la Biblia encontramos muchas historias, todas son importantes, escuchamos y hemos leído muchas oraciones y todas son importantes, pero vamos a ver algunos ejemplos de oraciones que fueron realmente especiales, porque salió del corazón de cada uno de ellos algo que fue sincero. Se notaba que había quebrantamiento en ellos. Algunos porque anhelaban recibir algo, unos porque estaban en esta situación, había pecado en su vida y necesitaban ser limpiados, otros porque tenían que ser librados de la muerte. Muchos personajes vivieron diferentes situaciones, pero hoy vamos a ver algunos ejemplos. El rey David suplica piedad y misericordia, limpieza para su corazón y expuso su culpa delante de Dios. Vamos al Salmo 51 y vamos a leerlo. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, devuelve tu amor inagotable. Pese a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Cómo inicia esta oración? Yo creo que ya está aprobada, porque inicia rogando misericordia y apelando al amor inagotable del Señor, pidiendo perdón por sus pecados. Dice: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el comienzo en que me concibió mi madre. Es tremendo porque él sabía que había iniquidad en su corazón. Vamos a continuar en la diapositiva. Es una de las oraciones más conocidas y yo creo que en esta oración, muchas gracias, es una oración para no solamente recibir perdón, sino también para ser librado de la iniquidad, para ser librado de las consecuencias del pecado. Estaba cautivo del pecado y la iniquidad que fue hallada en él, pero al acercarse en oración fue liberado, aunque debió afrontar consecuencias. Vamos a continuar y ahora sí vamos a ver otros ejemplos. Y yo veo el ejemplo de Nabucodonosor. El pueblo había sido desterrado por Nabucodonosor, estaba cautivo, y este rey tenía mucho que ver en la historia de Jeremías 29 que estábamos leyendo al principio. Esta es una oración que liberó a este personaje de la consecuencia del orgullo. ¿Cuántos saben que el orgullo es una de las cosas que el cristiano, con las que tiene que batallar día a día? Y creo que aquel que dice que no tiene orgullo, miente. Porque todos tenemos, aunque sea un poquito de orgullo, tenemos en nuestro corazón. Vamos a Daniel 4, 28 al 37. Vamos a leer primero la historia y luego vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar con esto. Lo buscamos. Dice: todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia. La edifiqué, es hermosa esta ciudad, con mi gran poder para que fuera mi residencia real
a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Había mucho orgullo en Nabucodonosor. Él veía lo que era su gran ciudad y decía, es hermosa y la hice por mi poder. Él se ponía en el lugar de Dios. Mientras esas palabras aún estaban en su boca, dice que se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Nuestro pastor nos estuvo hablando acerca de este personaje y de lo que vivió este personaje. Dice, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Dice, durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Dice que en ese momento se cumple la sentencia y Nabucodonosor es expulsado de la sociedad humana. Dice que vivió realmente como una bestia. Vivió como una bestia durante 7 tiempos, dice. Y tiene similitud también, son 7 tiempos. En el capítulo 29 de Jeremías hablaba de 70 años de cautividad que había vivido ese pueblo, lo iba a vivir. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el 34, dice, yo Nabucodonosor levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y doy honra a aquel que vive para siempre, su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Es increíble lo que sucedió en esa historia. Vamos a volver al estudio. En esta historia, veo al Señor desde los cielos que había algo mal en el corazón de Nabucodonosor. Veo que había orgullo en su vida y era demasiada. Y tuvo consecuencia ese orgullo. Pero hasta que este personaje no fue al Señor, dice que levantó los ojos al cielo. No se recuperó. Esos tiempos de refrigerio no llegaron a su vida. De una forma similar a los fariseos, el problema de Nabucodonosor era que estaba enorgullecido. La lección que Dios quería mostrarle y que nosotros tenemos que entender también es que solo Dios puede llenar el corazón del hombre y que solo Él merece la gloria. Nabucodonosor tuvo un conocimiento mental de Dios, pero su corazón estaba enfocado en sí mismo. Y esto es importante. Nosotros, como lo decíamos hace un momento, venimos siempre a la casa del Señor. Creo que todos nosotros nos congregamos y tratamos de conocer al Señor. Pero lo que no tenemos que permitir es que sea un conocimiento mental, que sea algo solamente, de memoria, que sea solamente estudio, sino que realmente podamos conocer al Señor con todo nuestro corazón, que tengamos experiencias con el Señor. Dice que él estaba enfocado en sí mismo, en lo que él podía conseguir, en lo que él podía hacer. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos de esa manera? Vivimos trabajando por lo que anhelamos, tratando de conseguir cosas y luchando por ello y enfocados en cosas terrenales, en nuestra propia vida, pero no llegamos a conocer al Señor. Aún en ocasiones anteriores Nabucodonosor dijo y escribió cosas bellas acerca de Dios, pero bueno, no todo ese encuentro personal con el Señor. Y nosotros como cristianos estamos llamados a tener comunión con el Señor, a tener encuentros con el Señor, a conocer más al Señor. Nosotros venimos a su casa, nos congregamos, le adoramos, le buscamos en oración para conocerlo, para poder escuchar su voz, para poder conocer qué hay en su corazón. Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Esto son palabras de David. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice, tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Esto lo cantamos, pero es una realidad grande. Dice, dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y está el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Vamos a continuar. Hace unos días yo leía una historia de un expresidente de Rumania. Dice, era una especie de reflexión, pero es real. Es no me acuerdo el nombre, creo que se llaman, después lo voy a buscar, Nicolás Ceausescu o algo por el estilo. Es difícil el nombre, pero era un hombre que fue un dictador de ese país, de Rumania, era comunista, un dictador comunista. Y tomó ese país por un tiempo y dice que perseguía a los cristianos. Pero había una persecución grande hacia los creyentes de ese pueblo y también a todo aquel que se le ponía en su contra. Y dice que estaba a punto de cumplir años ese dictador y va a la ópera nacional de ese lugar, de ese país, y le dice, yo quiero que me hagan una canción. El orgullo que tenía ese hombre era tremendo, al estilo de Nabucodonosor. Esto es una historia real, esto sucedió. Y le dijo, quiero que me hagan una canción, pero yo les voy a dar una frase. Y en el estribillo tienen que decir esto. Y este hombre, en esa frase decía su nombre y continuaba diciendo, es bueno, es justo y es santo. Entonces, esa ópera nacional tenía que cantar esa canción el día de su cumpleaños, que era, creo que era el 26 de enero de 1990. Estaba a punto de cumplir, en esa fecha estaba a punto de cumplir. Resulta que continúa pasando el tiempo y un 25 de diciembre de 1989 se levanta una revolución en ese país y se decreta la democracia. Y a este hombre lo ejecutan junto con su mujer. A tan solo un mes de que esa canción salga para su cumpleaños, ¿no? Y en esa reflexión, que es una historia real, hablaba de cómo ese pueblo romano, aquellos creyentes, ellos decían, vimos la gloria de Dios, porque aquel que osó a ponerse en el lugar del Señor fue cortado como un árbol. Y eso es lo que ocurrió con Nabucodonosor, aquel que se pone en un lugar superior al mismo Dios, y aquel que está en un lugar de poder, el Señor no lo va a dejar pasar por alto. Bueno, ese hombre no tuvo la oportunidad que tuvo Nabucodonosor, porque él tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Y cuándo ocurrió esa liberación? Cuando levantó sus ojos al cielo, cuando clamó y hizo una oración especial. En este caso fue una oración de reconocimiento. Y entonces estos días el Señor me hablaba sobre oraciones que se tienen que levantar, oraciones especiales. El Señor está esperando que su pueblo se acerque de una manera diferente. Y no sé, bueno, este es un caso. Muchas veces se corta la bendición en una persona a causa del orgullo. A causa del orgullo, muchas veces uno no puede recibir la bendición, uno muchas veces puede estar cautivo, puede tener la mente cautiva como la tuvo Nabucodonosor. Acá yo busqué la definición, se define como el orgullo, ¿no? Como una característica de aquella persona que se envanece a sí misma. Genéricamente se define como la sobrevaloración del yo respecto de otros para superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo. El orgullo incita a la persona a valorarse demasiado. ¿Conocen a alguien así? ¿Alguien? Muchas veces nosotros somos así, ¿eh? Dice, creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades o de las circunstancias o contratiempos que se presentan. A mí me llamaba la atención eso, porque acá no solamente habla de que
se cree mejor que los demás por las, no sé, pueden ser virtudes que tiene la persona, sino que se cree demasiado para poder hacer cualquier cosa por encima de circunstancias, contratiempos. O sea que ante los problemas, él piensa que va a poder solucionarlo. Y no está mal ser positivo, pero hay personas que no buscan la ayuda del Señor a causa del orgullo. Dice el ejemplo de Nabucodonosor: cuando se cumplió el tiempo de castigo, alzó su mirada y una oración de reconocimiento cambió su realidad y trajo restitución a su vida. Yo no sé cuántos tal vez vieron el monumento que el pastor nos estaba comentando hace unos días, que está por la costa. Es un monumento que lo han puesto acá en la ciudad y dice que el hombre sepa que el hombre puede. Y eso desde pequeñitos se nos va inculcando en el corazón. Vos podés, yo puedo. Yo he hablado con personas que no conocen, no sé cuántos de ustedes hablaron con personas así, que ellos dicen: yo creo en mí. Yo no creo en Dios, no creo en nada, yo creo en mí. Yo creo que voy a poder. Y tal vez es normal que alguien así piense estando lejos del Señor, pero muchas veces eso sucede dentro del pueblo del Señor. Cuando nosotros creemos que lo que tenemos lo tenemos porque somos buenos. No sé, acá, cada uno de nosotros y ustedes tienen un privilegio de parte del Señor, aquel que canta, que toca. Esto lo tengo porque soy bueno y qué bien que lo hago. Esas cosas, claro, son cosas que muchas veces no las decimos, pero podemos pensarlas. O pueden estar en el corazón. Y todo aquello que pertenece al enemigo no tiene que estar en nosotros. El Señor decía: no hay nada de él en mí. Y muchas veces estamos como Nabucodonosor. No podemos avanzar. Estamos en una prisión donde dice que la mente de él estaba cauterizada. Era como una bestia. Y era a causa del orgullo. Vamos a continuar. Acá tenemos otro ejemplo. Josafat. Dice: la oración que te libra del ataque del enemigo. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tuvieron problemas? Este ataque del enemigo, lo que yo veía, no es un ataque normal, sino que es aquel ataque que invade, aquel ataque que viene a la familia para destruirla. No sé, de aquel que es padre de familia, madre, cuando ve que el enemigo está bombardeando la casa, que está de alguna manera afectando a los hijos, afectando el matrimonio, un ataque para destruir, un ataque de invasión. Y frente a ese ataque, alguien debía levantarse en oración. El rey Josafat ora y Dios impide que el pueblo de Israel sea invadido y destruido por los moabitas. Vamos a 2 de Crónicas 20, primero al versículo 1 y después vamos al 10 hasta el 17. 2 de Crónicas 20, versículo 1. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Era un solo ejército? ¿Eran 2? 3, no, eran 4. Eran 4. Y no sé cuántos dijeron: ¡ay, otro problema más! Nos atacan de todos lados. Estos son aquellos problemas que vienen por muchos lados. Bueno, que se reúnen en contra de una vida, en contra de la familia. Muchas veces nuestro pastor nos habla de aquellos ataques de 3. Vienen a matar, a destruir, a hurtar. Vamos al verso 10. Dice: ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Acá Josafat, frente a la situación que estaba enfrentando,
decide ir hacia el Señor. No hay mejor decisión frente a un problema, sea individual o sea familiar, que ir al Señor, recurrir al Señor. Porque así como lo estábamos viendo en el caso de Nabucodonosor, muchas veces podemos decir, yo puedo solucionar esto, yo puedo hacerlo solo. Pero acá tenemos otro ejemplo. Josafat fue a buscar ayuda. Dice, mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de su tierra, la cual nos diste como heredad. Oh Dios, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Dice, mientras tanto los hombres de Jehová estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presente. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías. Bueno, ahí nombra, hijo de quién era. Dice que era un levita, un descendiente de Asaf. Y ahí habla de parte del Señor. Y le dice, esta vez el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Cuántos dicen la batalla no es mía, sino que la batalla es de Dios? Dicen, mañana marchen contra ellos. Dice, los encontrarán subiendo. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Me encanta cómo termina, dice, no tengan miedo, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Y acá el pueblo le dijo, estén quietos porque yo voy a pelear por ustedes. Vamos a volver, Lauti. A mí me encantó cómo el Señor mostró su bondad, su ayuda, su protección. Acá yo ponía algo que, bueno, lo estuvimos charlando recién. Si hay algo que el enemigo quiere es invadir y destruir nuestra vida. Ahora, ¿cómo el enemigo lo puede lograr? ¿Cómo el enemigo invade un corazón, invade una familia y la destruye? Y yo veía algunos puntos que creo que son vitales y que nosotros tenemos que resguardarnos, contaminando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Vamos a Jeremías 4:14. El corazón dice que es engañoso, pero también el Señor nos dice que lo cuidemos. En el 14 dice, entonces el Señor me dijo, desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. 4:14, Lau. Ahí está. Ya me parecía que no era ese. Dice, Jerusalén, limpia del mal tu corazón y así te salvarás. ¿Hasta cuándo darás vuelta en tu cabeza a pensamientos perversos? Vamos a comparar este versículo. Mira vos, ¿no? Lo que dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti pensamientos de tu iniquidad? Dice, lava tu corazón para que seas salva. De alguna manera, un ataque del enemigo para invadir nuestra vida es contaminando nuestros pensamientos. Mira, ¿cómo puede ser que Jerusalén, escogida por el Señor, tenía esta clase de pensamientos? Dice, albergarán en su interior malos pensamientos. Dice, limpia de malicia tu corazón para que seas salva. Y el Señor anhela que seamos salvos. El Señor anhela levantarse por su pueblo y ayudarlo. Pero mientras el pueblo esté cautivo de esta forma, el Señor no puede hacer nada. Solo un corazón humillado, reconociendo su maldad, y como hacía David, diciéndole, Señor, limpia mi corazón, crea en mí un corazón limpio, el Señor puede actuar en esa vida. Vamos a ver otro de los ataques de las invasiones. Yo veía que puede ir apagando nuestra vida espiritual
y la vida espiritual de nuestra familia. Vamos a buscarlo en Nehemías, capítulo 4, versículo 5. Son maneras en que el enemigo actúa. Dice que ese pueblo del Señor estaba siendo invadido por varios pueblos, por varias gentes estaba siendo atacado. Nehemías 4:5 dice: no cubras tu iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dice que Sanballat se adoró contra el pueblo del Señor porque estaba edificando el muro. Y nosotros, como cristianos y nuestras familias, estamos haciendo esto. Mientras nosotros buscamos al Señor y tenemos una vida espiritual activa y plena en el Señor, estamos edificando el muro. Estamos edificando un templo en nuestro interior. Nosotros somos templo, un altar en nosotros. Parece que el enemigo se ensaña contra aquellos que edifican, con las familias que edifican. Y acá Nehemías estaba orando porque se estaban levantando y se levantaban contra los que edificaban. Y nosotros lo estamos haciendo. Tenemos que rogarle al Señor en oración que nos guarde de todo mal, generando problemas de toda índole para hacernos perder la fe. Y yo creo que esta es una de las cosas más efectivas. Vamos a buscarlo. Efesios 6:16. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que hablamos de toda clase de problema. Dice acá, todos los dardos de fuego del maligno. Cualquier dardo del maligno, dice, se puede apagar con el escudo de la fe. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra fe está debilitada? Cuando estamos perdiendo la fe. Cuando eso sucede, llegan a nuestro corazón, llega a nuestra vida todo aquello que el enemigo está tramando. Y esa invasión se produce y esa destrucción se produce también. Por eso tenemos que estar fortalecidos en la fe. Y tenemos que tomar ese escudo para poder apagar esos dardos del maligno. Vamos a continuar. En esta historia podemos ver cómo el Señor permitió de alguna manera que el enemigo se levante, pero estaba esperando que este pueblo se levante en oración, que este pueblo no pierda la fe, no se llene de miedo, porque la palabra del Señor que vino hacia ellos fue para que no tuvieran miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el enemigo se levanta? Tenemos que recurrir al Señor. Y tal vez hoy estés pasando un momento de dificultad, un momento de problema, y estés viendo que el enemigo, está invadiendo tu casa o está invadiendo de alguna forma tu vida. Y es momento de acercarse al Señor en oración y pedir ayuda. Recurrir al Señor en fe será nuestro escudo para enfrentar los dardos del enemigo. Vamos a continuar. Otra cosa que me pareció importante de esta misma historia es lo que dice el verso 20-13. Dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Cuando llegan problemas a la familia, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y juntos acercarnos a Él para pedir ayuda. Una cosa que yo experimenté como hija, tal vez, como parte de una familia, es que en mi familia, si llegaba algún problema, siempre era como que se ponían las cosas sobre la mesa, siempre se hablaban las cosas. No se escondía. Hay muchos padres que tal vez frente a algún problema, puede ser económico, no sé, a los hijos se los mantiene al margen. De alguna manera, que no se enteren los chicos, que estos no se enteren. No sé, por ejemplo, un problema económico. Estamos pasando tal situación, pero que el nene no se dé cuenta. Que no se dé cuenta porque no sé, vamos a darle lo que podamos. Muchas veces para que el nene pueda tener lo que quiera o no se sienta mal,
no se llega a él a contarle absolutamente nada. Si bien a los chicos no hay que llenarlos con los problemas, sí es bueno que sepan qué está ocurriendo en una casa. Sí es bueno que puedan acercarse al Señor todos juntos. Dice, porque en familia, dice, reconocer la necesidad de Dios y acercarnos a pedir ayuda. Yo sé que en nuestra casa, frente a algún problema, hemos hecho un altar familiar y se ha hablado, y juntos hemos orado por eso. Y en familias han superado cosas. Lo que a mí me llamó la atención es que dice que estaban todos juntos. Había niños, había hijos, había mujeres, había cabezas de hogar, estaban todos juntos. Y en medio de esa reunión, miren el obrar del Señor. Y cómo el Señor sabe cómo hacer las cosas. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre un hijo. No se descendió sobre aquel líder, no descendió sobre una cabeza de hogar, no descendió sobre el padre. No porque esté mal, porque el cabeza de familia tiene que dirigir y tiene la autoridad, pero el obrar del Señor en este marco fue de esta forma, y creo que tiene que ver con el verso que está arriba. Dice que habló a través de la boca de un hijo. Esto lo leíamos recién en 2 de Crónicas 20:14, ahora lo vamos a volver a buscar. Y yo creo que cuando nos acercamos a Dios en familia, Él nos puede sorprender. Yo he visto a mis papás sorprenderse de las palabras que le puede haber dicho a alguno de mis hermanitos siendo chiquitito. Alguna palabra que vos sabés que es el Señor. Que tal vez no la pueden llegar a pensar ellos, o que tal vez ni ellos entienden lo que están diciendo, pero el Señor nos puede sorprender. Vamos a repasar este verso en 2 de Crónicas 20:14. Estábamos hablando de, bueno, no lo leíamos todo porque era toda una genealogía más o menos. Pero para comprobarlo lo vamos a buscar. Dice, estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita. Era de una casa, era levita, era viejo. Y dice que el Espíritu descendió en él, en medio de una reunión. Y creo que eso es importante, tener en cuenta que una oración en familia, en momentos de dificultad, puede mover la mano del Señor. Y puede traer respuesta a la casa. Puede traer respuesta y el Señor puede levantarse y pelear por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a pelear nuestras batallas. Vamos a continuar. Me encantaban las palabras y concluimos con esta historia, con esto, porque el Señor, una de las tantas cosas que le dice, y creo que este año tiene mucho que ver con esto, es: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dice 1 de Pedro 5:8, en la Biblia Dios habla hoy: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nuestro pastor siempre nos habla de que tenemos que crear familias sanas y fuertes. Y el enemigo, si hay algo que odia, es una familia sana y una familia fuerte, trayendo eso que produce luego un mal fruto y todo desencadena en la destrucción. Pero el enemigo puede levantarse por nosotros si en una noche como rogamos su intervención. Bueno, acá vemos un personaje que creo que a ninguno nos gusta mucho. Al menos sentirnos identificados con él, porque vivió cosas tremendas. Pero bueno, creo que algo de lo que vivió Job, cada uno de nosotros podemos llegar a identificarnos, porque el Señor trató mucho en su corazón, y creo que cada uno de nosotros estamos siendo tratados en el corazón de diferentes formas, y vemos que fue tan profundo ese trato en la vida de Job, y tan largo también, porque no fue algo de 2 días,
Y no fue algo simple lo que tuvo que vivir este personaje, sino que se le murieron los hijos, perdió todo lo que tenía, una enfermedad. Y esas son una de las cosas más, tal vez difíciles, ¿no? Cuando te toca el cuerpo. Pero el Señor lo permitió. Y lo permitió hasta un cierto momento. Yo creo que aquel tiempo de proceso de Job está en aquel verso que dice en esos días. En esos días Job vivió esto. Pero cuando llegó el tiempo y Job, esa oración de reconocimiento y arrepentimiento, Dios lo escuchó. Y esta es la oración. Dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, escúchate ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso, mira lo que dice. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Evidentemente, en esta oración, que yo creo que fue más que esperada por el Señor. Yo creo que el Señor desde los cielos miraba lo que tenía que pasar Job, aquel hombre íntegro, aquel hombre que el Señor estaba tan contento de tenerlo como hijo, de tenerlo como amigo, que está pasando esta situación. Pero cuando llegó el momento, el corazón de Job se quebrantó y en oración se acercó al Señor. Y yo creo que cuando el Señor lo escuchó, dijo, al fin puedo bendecir a mi hijo, porque hay fruto en esta oración. Está surgiendo el fruto que estaba esperando. Dice, Dios espera ansiosamente oraciones como estas para soltar su bendición en una vida. Y estas son la clase de oraciones de las que estamos hablando hoy. Son oraciones especiales, oraciones que el Señor está esperando que hagamos delante de su presencia. Que nos acerquemos a Él y que podamos reconocer que puede haber arrepentimiento y que podamos de alguna manera decir, Señor, antes te conocía de oídas, pero ahora te veo. Yo creo que a Él podemos ver aquello que decía, y me buscarán y me encontrarán cuando lo hagan de corazón. Job llegó a un punto en que buscó al Señor de corazón, después de contender con Él, después de quejarse porque lo llegó a hacer, y pudo conocer al Señor. Vamos a continuar. Acá yo busqué, nuestra pastora el otro día nos compartió la historia de Esther, cómo Mardoqueo se vistió de cilicio, y la pastora nos compartía algo muy importante, que dice que no podía entrar al templo vestido de cilicio ni con ceniza. Y qué tremendo, ¿no? Porque ante el Señor no hay que presentarse de esa forma. Pero yo lo buscaba y era una costumbre que ellos tenían en ese tiempo. Y toda costumbre dice algo. Si bien el Señor no nos pide que hagamos eso, no debemos hacerlo, y más, obviamente, no tenemos que presentarnos a Él de esa forma, muchas veces en la intimidad, figurativamente, el vestirse de cilicio y ceniza, es presentarse ante el Señor de una forma, con un corazón quebrantado, exponiéndose. Porque cuando hacían esto, lo hacían en público, todos podían ver que estaba en ruinas ese hombre, que estaba siendo avergonzado. Hoy el Señor no nos expone de esa forma, pero ante Él tenemos que llegar humillados. Esto indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio y transformación, dice. Era tiempo de reflexión sobre su propia vida y meditación profunda en Dios. Y escuchen esto, era también un trato con el pecado, con el yo
con el orgullo, con la vanidad, la altivez y la soberbia. Aquel que hacía esto obviamente estaba siendo tratado porque todos veían lo que estaba atravesando. Entonces eso de alguna manera afectaba el yo. En la gente que se humillaba y oraba en esa condición, en aquel tiempo, en esta costumbre judía, según los relatos bíblicos, no una costumbre en aquellos tiempos, dice, vemos que el dolor era real y los propósitos eran firmes. Acá yo puse algunos ejemplos. Esto lo hizo, por ejemplo, el rey David, lo hizo Esther, Mardoqueo, lo hizo Jeremías, el rey de Nínive y su pueblo en el libro de Jonás, lo hizo Job. Y vemos al mismo tiempo cómo sus vidas después de eso no volvieron a ser las mismas. Hubo un cambio radical en el estilo de vida. No era que lo hacían a cada rato, sino que se hacía cuando se llegaba a un punto profundo de arrepentimiento. Y se exponía el corazón y había un cambio en esa vida. De esta forma Job se acercó y le dijo, Señor, me arrepiento en polvo de ceniza. Vamos a continuar. Como recién lo decíamos, hoy en día Dios no nos pide que nos vistamos de esa forma, pero sí Dios espera ese tipo de reconocimiento y de arrepentimiento. No importa qué tan buenos y fieles a Dios nos creamos, porque muchas veces creemos que somos buenos, porque tal vez cumplimos con la palabra. Así pasaba en la vida de Job. Él realmente era un hombre bueno y cumplía la palabra del Señor, pero todavía faltaba que él se rinda de otra forma ante el Señor y conocer al Señor de una forma más profunda. Y yo creo que cada trato del Señor en nuestra vida y cada cosa que pasamos en nuestra vida es para que podamos conocer en profundidad al Señor. Si no, nos serviría de nada que el Señor trate. Pues piénsalo, ¿de qué te sirve estar pasando X situación si detrás de esa situación no vas a conocer al Señor? Yo creo que todo lo que el Señor permite y hace en nuestra vida es por amor, porque anhela que lo conozcamos. Muchas veces no tenemos una actitud correcta y no llegamos a conocerlo y sufrimos también las consecuencias. El proceso de Dios en la vida de Job abrió sus ojos y le mostró su verdadera condición. Y yo creo que en esta oración podemos ver que así fue. Dijo, me arrepiento, me doy cuenta que todo lo que hice hasta ahora lo hice sin tener verdadero entendimiento, que yo te escuchaba, yo creía conocerte, pero no, me falta. Y yo creo que muchas veces el Señor está esperando en nosotros una oración como la que hizo Job. Que nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, estoy entendiendo porque estás abriendo mis ojos. Estoy entendiendo que necesito conocerte más, me arrepiento. Y esa es la primera oración. Yo acá ponía una pregunta y creo que en algún momento todos hemos pedido esto. ¿Estamos contendiendo con Dios? ¿Quién nunca contendió con Dios? Nadie. Son todos geniales. Nadie nunca le dijo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permitís esto? No merezco esto, Señor. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida contendimos de esa forma. Y yo creo que eso era lo que le estaba pasando a Job. Job no podía entender. Job se sentía traicionado por el Señor. ¿Cómo el Señor permitió que a él le pasen todas esas cosas cuando él era un hombre íntegro? Y así lo dice, era íntegro. No era que él se creía íntegro, era íntegro realmente. Pero es una mala decisión contender con el Señor. Y yo creo que eso comprendió Job, porque él se dio cuenta que era un ignorante por contender, porque no sabía nada. El Señor en aquellos versos le hace miles de preguntas y él no las puede contestar. Dice Isaías 45:9, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor?
reprocha el barro al que le da forma diciéndote, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe que eres. Bueno, muchas veces nosotros de alguna forma le decimos, Señor, te estás equivocando con lo que estás haciendo en mi vida. No te está saliendo bien este plan de bendición. ¿Qué está pasando? Y eso ocurre. Bueno, este es más fuerte, el de Salmos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, dice. Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. En Hebreos 3:15 dice, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Y yo creo que hoy estamos oyendo la voz del Señor. Y no tenemos que contender con el Señor, no tenemos que endurecer nuestro corazón. El Señor nos está llamando a algo diferente en este tiempo. Y acá vemos la segunda oración de Job. El Señor le pide que ore por esos amigos. Dice, antes de vivir la restauración completa, Dios manda a Job a que ore por Elifaz temanita, por Bildad, Zoeta y Zofar. Acá yo veía algo interesante. Si ustedes se fijan, hay una diferencia de un versículo nada más. Entre estas dos frases que tenemos acá, una está en Job 42:9 y la otra está en Job 42:10. Pero hay un abismo tremendo entre una y otra. Dice, entre cada una de las cosas que sucedieron, dice, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Cuándo? Después de todo ese proceso tan tremendo que vivió. Y luego de que aceptó la oración, dice, quietó Jehová la aflicción de Job. Y yo creo que las cosas no están en orden porque sí en la Biblia, sino que están por algo importante. Si él no realizaba aquella oración de arrepentimiento y no aceptaba orar por aquellos que lo habían ofendido, Dios no iba a quitar la aflicción de Job. Pero el Señor estaba esperando que Job entienda, que Job levantara su mirada al cielo y que pueda levantar su voz y que pueda hablar con el Señor. Dios no trajo sanidad y bendición a Job sin antes ver cómo perdonaba y oraba por aquellos que lo habían ofendido. ¿Y será que en estos días tenemos que perdonar a alguien para que la bendición sea soltada en nuestra vida? Tenemos que pedirle perdón al Señor por algo para que la bendición sea soltada en nuestra vida, pero no es una simple oración, no es un simple perdón, sino un arrepentimiento sincero. Y acá volvemos al principio. En aquellos días, cuando oren, los escucharé. En aquellos días de trato de Job, Job oró de una manera especial. Hubo un despertar en el espíritu, en su entendimiento, recibió revelación a causa del arrepentimiento y el perdón, y fue escuchado. Él recibió revelación de quién era el Señor realmente, hasta ese momento no lo tenía. Él de horas podía tener entendimiento humano, pero ahí conoció al Señor de una forma profunda, y todo se debió al trato y a ese arrepentimiento, a ese despertar en el espíritu. Y todo terminó con este verso, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. ¿Estábamos esperando una oración como esta? Nos lo volvemos a preguntar. Acá vemos otra oración y vemos la oración de Jonás. Qué tremenda, bueno, esta historia. La oración que te libra de la muerte. Y yo pasé una última oportunidad. Jonás era un profeta. Jonás era un siervo de Dios. No era cualquier muchacho del pueblo que, bueno, justo Dios le habló y le dijo, tenés que ir a Nínive a predicar. Estamos hablando de una persona con conocimiento. De una persona que era usada por Dios y el Señor la tuvo en cuenta. Pero también era una persona con un carácter fuerte, con un carácter especial. Dice que
Bueno, todos conocemos la historia de Jonás. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive. Él dice, no quiero ir a Nínive, me voy para Tarsis. Él tomó su propia decisión, desobedeció al Señor y realiza una oración. Estaba en el pez, en ese estómago del pez. Ya no había salida. Había tomado una mala decisión, se había ido para otro lado. El Señor le había hablado y le había hecho lo que tenía que hacer. Le había marcado un camino, pero él cambió el rumbo, se fue para otro lado. ¿Y cuántos saben que toda decisión tiene su consecuencia? Sea buena o sea mala, todo tiene su consecuencia. Y la consecuencia de la desobediencia es la maldición. Es la muerte. Dice que él se va para Tarsis, se levanta esa tempestad y es arrojado hacia el mar. Y lo atraviesa ese pez. Y allí él hace una oración. Dice que estuvo 3 días. Y científicamente está comprobado que 3 días una persona dentro del estómago de un pez no estaba viva, estaba muerta. Es un gran misterio esta oración, pero dice que en esa condición en la que estaba Jonás, él hizo una oración. Dice, al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. ¿Cuántos en algún momento se acordaron del Señor en el último momento, cuando estaban en un problema del que no podían salir? Muchas veces nos pasa. Bueno, este es el caso de Jonás. Jonás ya estaba en el estómago del pez y estaba muerto. No tenía más oportunidad. Y allí se levantó una oración. Vamos a Jonás 1:10. A causa de esta oración que Jonás hace, Dios le da otra oportunidad. Y si había algo que yo notaba en esta historia, es que no le dio la oportunidad solamente de vivir, sino que le dio la oportunidad de cumplir con el propósito que él le había mandado. El propósito se iba a cumplir. Desde entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jonás, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mirá vos qué tremendo. El Señor oyó esta oración. Oyó esta oración porque se dio en un momento. Yo creo que esos 3 días el Señor trató con Jonás. El Señor trató en ese lugar en donde estaba. Y es increíble y es un gran misterio. Dice que la voz desde allí fue escuchada por Dios. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus alas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mira qué tremendo, cuando estaba desfalleciendo se acordó de Jehová. Y muchas veces nos pasa esto, pero muchas veces el Señor tiene misericordia. Hay misericordia, tuvo misericordia de Jonás y tuvo misericordia de muchas personas, ¿no? Que uno dice, Señor, pero hizo todo mal y en el último momento vos lo... Pero bueno, esa es la misericordia del Señor. El Señor es bueno. Mi oración llegó hasta en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La oración es de Jehová. Dice que después de esta oración, mandó Jehová al pez y vomitó Jehová en la tierra. A Jonás en la tierra, perdón. Entonces, luego de esta oración, que debió ser especial, debió ser tremenda, dice que el Señor perdonó la vida de Jonás, pero lo dirigió hacia tierra de Nínive. No iba a ir donde quería. Podemos volver. Iba a hacer lo que el Señor había propuesto con su vida.
Y bueno, ahí yo puse el pensamiento que les estoy compartiendo. Yo creo que no le hubiera devuelto la vida para que volviera nuevamente a Tarsis, sino que sí o sí debía cumplir el propósito de Dios. Dios oyó a Jonás, perdonó su desobediencia, pero demandó el cumplimiento de su mandato. Y hay oraciones que realmente a uno lo libran de la muerte. Y muchas veces las consecuencias del pecado nos llevan a la muerte. Dice que obviamente la consecuencia del pecado es muerte. Y una oración lo libró. Vamos a continuar. Acá yo ponía versículos que hablan justamente de la obediencia. Es increíble lo importante que es la obediencia para el Señor. Creo que el secreto para tener una vida exitosa en Cristo es ser obedientes. Amar al Señor, pero la obediencia, nuestro pastor el otro día nos compartía que es algo clave la obediencia. Si nosotros nos resistimos a la voluntad del Señor continuamente, eso nos va a traer consecuencias. Deuteronomio 28:15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mira cómo le alcanzaron a Jonás. Jeremías 22:21, cuando les iba bien, les advertí del peligro, pero no me hicieron caso, siempre han sido rebeldes. Tenemos que cuidar nuestro corazón de la desobediencia y de la rebeldía. Es algo que continuamente el enemigo quiere que aparezca en nuestros corazones. Dice que se halló la iniquidad en el corazón de Lucifer. Y se halló rebeldía, se halló desobediencia. Si reconocemos que hay desobediencia en nuestro corazón, debemos desarraigarla y humillarnos delante del Señor antes de que sea tarde y veamos sus consecuencias. Y bueno, esta es una de mis preferidas, la de Ana. La oración que da fin a la esterilidad. No sé si alguna vez vos te preguntaste o hablaste con el Señor y dijiste, Señor, ¿por qué no doy fruto? ¿O por qué no doy los frutos que estoy esperando dar o que vos esperás que den? Yo creo que el Señor espera continuamente que a través del trato que Él tiene en nuestra vida, esos frutos vayan surgiendo. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo se prolonga y los frutos no aparecen? Así le pasó a Ana. Dice que pasaba el tiempo, pero ella no podía tener un hijo. Y dice Samuel 1:10 y 11 que hizo una oración. Y esa oración yo creo que es una de las más especiales que vamos a encontrar en la Biblia. Al menos es una oración que a mí me encanta porque ella sí se acercó con un corazón realmente humilde. Ella se acercó de una manera especial. Ana, la madre del profeta Samuel, ora y siendo una mujer estéril concibe 5 hijos, no solamente 1, 5. Como respuesta de Dios a su oración. Vamos a leer primera de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Había amargura en el corazón de Ana. Tal vez pueda haber amargura en nuestro corazón por alguna situación, pero ella se acercó al Señor. Y si volvemos al principio, nosotros iniciamos con el verso que dice en Jeremías 29:2, en aquellos días, cuando oren, los escucharé. En aquellos días han estado viviendo días de amargura, días de trato, pero oró al Señor de una manera especial. Lo buscó con todo su corazón. Había promesa de parte del Señor de que ninguna mujer del pueblo de Dios iba a ser estéril, pero había esterilidad en Ana. Y ella tenía amargura, pero dice que hizo voto. Oró y dice
que ella expresó las siguientes palabras: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella le hace una petición, pero vos ten en cuenta cómo se lo pide. Si te dignares, si te acordares de mí, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y dice que Elí la tuvo por ebria. Vamos a volver. Yo acá ponía algunos puntos que me parecieron importantes de esta oración. Ana no oró como los fariseos, con mucha elocuencia, no lo hizo en público, no se quiso hacer ver, no fue ante el Señor haciendo un lío bárbaro, no, sino que ella clamó desde lo más profundo de su corazón. Dice que tenía sus ojos mojados y se sentía impotente, pero fue Dios el que llevó a su hijo a interceder de esa forma. Yo creo que el Señor de alguna manera la llevó a un punto, Ana, en que ella pueda interceder de esta forma, pueda acercarse al Señor de una manera especial. Y tal vez el Señor en estos días te esté llevando hacia un punto en donde tengas que acercarte al Señor de esta forma, a interceder de una manera especial. Dios permitió que Ana fuese grandemente afligida para que comenzase a buscar al Señor de todo corazón. Y con este pensamiento volvemos a lo que hablábamos recién. Todo trato del Señor es para que conozcamos más al Señor, para que lo busquemos con todo nuestro corazón. La aflicción nos convierte en gente de oración. Su actitud en la oración fue loable, no solamente por su sinceridad, sino también por su respeto hacia el Señor. Se acercó de una manera increíble, estaba respetando al Señor, a pesar de que era ese mismo el Señor que no le había concedido por largos años tener un hijo. Se dirigió al Omnipotente diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción, no te olvides de tu sierva. Como una sierva fue. Primero reconoce el señorío de Dios sobre su vida llamándole Señor. Segundo, reconoció que Dios no le debía absolutamente nada. Muchas veces vamos al Señor y le decimos: Señor, la verdad que vos, mira cómo te sirvo, me tenés que bendecir. Bueno, Ana no hizo eso. No se presentó ante el Altísimo exigiendo, ni demostrando, ni declarando nada, sino rogando y suplicando. Y de esta forma nos tenemos que acercar al Señor. Y desató Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hay otra oración que también está en Génesis 25:1, donde Isaac ora por su mujer y ella también, que era estéril. Dice que escuchó la oración y Rebeca, su mujer, concibió. Continúa el estudio, pero creo que nos estamos extendiendo mucho. Y quiero cerrar hoy acá. Vamos a orar al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie.